Sara era la hija perfecta en una familia cristiana perfecta. A los 13 años, su mundo se vino abajo cuando una prueba de embarazo dio positivo. A pesar de sus súplicas desesperadas de inocencia, sus padres, pilares de su comunidad eclesiástica, dejaron sus maletas en el porche esa noche. Siguieron 20 años de lucha y falta de hogar. Durante un chequeo médico rutinario, el rostro del médico palideció mientras estudiaba sus resultados. Lo que el médico descubrió ese día te romperá el corazón. Sara vivía lo que parecía una vida perfecta en los suburbios de Estados Unidos. Su padre era diácono en su iglesia local, mientras que su madre dirigía el grupo de jóvenes. Todos en su comunidad unida los admiraban como líderes morales y ejemplos de valores cristianos adecuados. La familia asistía a todos los servicios dominicales, organizaban estudios bíblicos y ayudaban a organizar eventos de la iglesia. Su reputación era impecable. A los 13 años, Sara era la hija modelo, educada, estudiosa y activa en las actividades de la iglesia. Ayudaba a su madre con las actividades del grupo de jóvenes y cantaba en el coro de la iglesia. Su futuro parecía brillante y prometedor. Pero una tarde de otoño, todo cambió. Sara notó cambios en su cuerpo. Aumentó de peso, sintió náuseas y le faltó la regla. Aterrorizada y confundida, compró una prueba de embarazo con el dinero que había ahorrado de su paga. En el baño de la impecable casa de su familia, le temblaban las manos mientras esperaba el resultado. Cuando aparecieron 2 líneas, su mundo dejó de girar. Esa noche, Sara reunió todo su valor y se acercó a sus padres en la sala de estar. Su madre estaba tomando café mientras su padre leía el periódico de la tarde. La escena de tranquilidad doméstica estaba a punto de romperse. Sara les mostró la prueba, su voz apenas un susurro mientras trataba de explicarse. La taza de café se le escapó de las manos a su madre y se hizo añicos en el suelo. La cara de su padre se convirtió en piedra. Sara les rogó entre lágrimas, insistiendo en que nunca había estado con nadie. Pero sus padres no podían oírla por el rugido de su propia vergüenza. Su posición en la iglesia pesaba mucho en sus mentes. ¿Cómo iban a enfrentarse a su congregación? Habían pasado años predicando sobre los valores morales y las consecuencias del pecado. Ahora su propia hija estaba ante ellos, prueba viviente de lo que habían advertido a los demás. El silencio en la habitación era ensordecedor. Sin decir palabra, su padre subió las escaleras. Minutos después, regresó con una maleta. Su madre empacó mecánicamente algunas de las ropas de Sara, sin mirar nunca a los ojos a su hija. Sara les rogó que le creyeran, que le ayudaran a entender lo que estaba pasando. Pero ya habían tomado una decisión. Esa noche, colocaron sus maletas en el porche y cerraron la puerta con llave. Sara pasó su primera noche en el parque local, usando su mochila escolar como almohada. El aire otoñal le mordía a través de su fina chaqueta. No dejaba de pensar que todo era una pesadilla, que sus padres vendrían a buscarla. No lo hicieron. Cuando regresó a casa al día siguiente, vio sus siluetas detrás de las cortinas, pero nunca abrieron la puerta. Sus desesperados golpes no recibieron respuesta. La comunidad de la iglesia, que antes era su familia extendida, le dio la espalda. La gente que la conocía desde que era un bebé, ahora cruzaba la calle para evitarla. Se convirtió en su cuento con moraleja, una advertencia susurrada a las hijas adolescentes sobre las consecuencias del pecado. La supervivencia se convirtió en la única prioridad de Sara. Aprendió a desenvolverse en la vida en la calle con instintos que nunca supo que tenía. Descubrió qué edificios abandonados eran seguros para dormir y cuáles atraían a gente peligrosa. Memorizó los horarios de los dueños de las tiendas amables que podían regalar comida sin vender a la hora de cierre. Aprendió qué baños públicos eran seguros de usar y cuáles debía evitar. Durante el día, Sara aceptaba cualquier trabajo que podía encontrar. Ayudaba a los vendedores del mercado local a recoger sus puestos. Limpiaba las ventanas de los pequeños negocios. Algunos días, cuando el hambre podía más que su orgullo, se sentaba cerca de la estación de tren con un vaso de papel, evitando la mirada de los transeúntes que pudieran reconocerla. A los pocos meses de su calvario, Sara experimentó fuertes calambres y hemorragias. Sola en un edificio abandonado, se acurrucó agónicamente, creyendo que estaba perdiendo a su bebé. No tenía dinero para un médico, ni a quién pedir ayuda.
El dolor duró horas mientras yacía allí, las lágrimas mezclándose con el polvo del suelo. Finalmente, los calambres disminuyeron y, durante las semanas siguientes, los síntomas de su embarazo desaparecieron gradualmente. Había perdido al bebé, o eso creía, añadiendo otra capa de dolor a su ya abrumadora carga. La vida siguió su duro curso, pero Sara se negó a rendirse. La dueña de un café llamada Marta se fijó en su presencia habitual en la zona y le ofreció un trabajo lavando platos. Marta incluso la dejó dormir en el almacén, lejos de las peligrosas calles. Este pequeño acto de bondad se convirtió en el punto de inflexión de Sara. Se matriculó en clases nocturnas para terminar el bachillerato, estudiando a la tenue luz del café después de la hora de cierre. Pasaron los años y Sara fue reconstruyendo lentamente su vida. Obtuvo su diploma de bachillerato y consiguió un puesto como recepcionista en una consulta médica. Alquiló un pequeño apartamento, su primer hogar de verdad, desde aquella fatídica noche. Pero la herida del rechazo de sus padres nunca se curó del todo. Cada Navidad y cumpleaños les escribía cartas que no recibían respuesta. Envió mensajes a través de los miembros de la iglesia, pero sus padres se mantuvieron firmes en su silencio, atrapados en sus rígidas creencias y en la vergüenza. 20 años pasaron de esta manera. Sara se había creado una vida estable, pero las preguntas sobre aquella noche aún la atormentaban. ¿Por qué había sucedido aquello? ¿Cómo pudo estar embarazada si nunca había estado con nadie? Los recuerdos del rechazo de sus padres aún le hacían llorar. Luego llegó la revisión médica rutinaria en el trabajo. Nada parecía fuera de lo común hasta que el médico la llamó para una cita de seguimiento. Su expresión era ilegible mientras revisaba los resultados de sus pruebas. Lo que dijo a continuación lo cambiaría todo. El médico le explicó que Sara tenía una rara condición hormonal, una que podía imitar perfectamente los síntomas del embarazo. Aumento de peso, falta de menstruación, náuseas. Todos los síntomas que había experimentado a los 13 años eran síntomas clásicos de esta condición. Pero la revelación más impactante estaba aún por llegar. Esta condición podía provocar falsos positivos en las pruebas de embarazo. Sara se quedó sentada en un silencio atónito mientras la verdad la inundaba. Nunca había estado embarazada. 20 años de falta de hogar, de lucha y de separación familiar. Todo por una condición médica que nadie había diagnosticado. El peso de esta revelación casi la aplasta. Con manos temblorosas, condujo hasta la casa de su infancia, con los historiales médicos pegados al pecho. Sus padres, ahora con el pelo canoso y el rostro cansado, abrieron la puerta para encontrarse con su hija perdida con un fajo de papeles en la mano. Entre lágrimas, Sara les explicó lo que el médico había descubierto. Su madre se desplomó en una silla cuando la terrible verdad de su error se hizo evidente. Su padre, antes tan severo e inamovible, envejeció años en minutos al darse cuenta de lo que le habían hecho a su inocente hija. Hablaron durante horas, 2 décadas de dolor y malentendidos saliendo a la luz. Pero algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Mientras comenzaban el lento proceso de reconstruir su relación, Sara no podía olvidar aquellas frías noches en la calle, el hambre y la desesperada soledad que había soportado. Sus padres nunca volvieron a ser los mismos después de saber la verdad. El peso de su error los aplastó por completo. Dejaron sus cargos en la iglesia, incapaces de enfrentarse a su congregación sabiendo lo que le habían hecho a su propia hija. Su padre pasaba incontables noches dando vueltas por la casa, reviviendo cada momento en que Sara llamaba a su puerta, rogando que la dejaran entrar. Su madre cayó en una profunda depresión, manteniendo la habitación de la infancia de Sara exactamente igual, un santuario a su terrible error. Buscaron asesoramiento, pero la culpa los carcomía día tras día. Cada vez que veían a una adolescente en la calle, se preguntaban si sería la Sara de alguien, repudiada por unos padres que no habían sabido mostrar clemencia. Los vecinos susurraban que habían envejecido décadas en pocos años, su pelo se había vuelto completamente canoso, sus rostros estaban grabados con las arrugas permanentes del arrepentimiento. Hoy, Sara dirige un albergue para adolescentes sin hogar, asegurándose de que ningún otro niño se enfrente a lo que ella pasó. Sus padres, atormentados por su error, donan a su causa, pero su relación sigue siendo complicada, un recordatorio de que algunas decisiones, incluso las tomadas por ignorancia, dejan cicatrices permanentes. ¿Y tú?
¿Qué harías si descubrieras que un solo error te ha costado 20 años con alguien a quien amabas?